Vamos a ir a la palabra, al libro de Santiago, capítulo 2, Santiago, está casi al final, ¿no? Santiago, el libro de Santiago 2. Vamos a leer del 14, Santiago 2, dar lectura del 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. ¿Lo tenemos? Leamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decid, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es fe muerta. Entonces, sí o sí, después de que creemos, después de que hemos nacido de nuevo, después de que se nos ha predicado el Evangelio, la palabra del Señor, viene la fe. Y la fe no de nosotros, porque la fe no viene de nosotros. Porque por gracia sois salvos, no por obras, es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, como dice Efesios 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, como lo dice el versículo 9. Entonces tenemos que hacer una comprensión aquí de lectura, después de tener fe. Ok, ¿cómo soy salvo? Podemos hacer, bueno, han habido muchos seminarios, podemos hacer un pequeño repaso de cómo puedo ser salvo o a través de qué es que soy salvo. Entonces, Dios nos da la fe para salvación, porque no somos capaces ni de creer, no tenemos ni la capacidad de tener fe para creer, no. Dios nos da la fe, por la fe de Jesús, dice el apóstol Pablo, por la fe de Jesús. Nosotros hoy por hoy podemos ser salvos, podemos creer, porque no tenemos ni esa capacidad, y mucho menos obras. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 1, 16 y 17? Hacemos un repasito, los que acaban de llevar seminario pues lo tienen fresquito, ¿verdad? Algunos tal vez ya lo han dejado por ahí. Romanos 1, 16 nos dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, aquí vemos que ¿cuál es el poder de Dios para salvar? ¿Qué es el poder de Dios para salvar? El evangelio. ¿Lo tienen en pantalla ahora? No. Sí. Ok, ok. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que hace.
A todo aquel que hizo la oración de fe, a todo aquel que pidió perdón, no dice eso. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ahí entramos nosotros los gentiles. Todo el que cree en la obra redentora de Jesucristo en la cruz es salvo. Y esto única y exclusivamente por medio de la fe. Eso es de suma importancia, ¿verdad? Tenemos que, para ser salvos, hay que permanecer en la palabra. Por eso no sé si han visto que algunos han llevado muchos seminarios, otros apenas están llevando seminario, ¿verdad? Y son mínimo 6, 7 reuniones de hora 30, 2 horas o 3 horas. ¿Para qué? Para permanecer en la palabra. Como dice San Juan 8, versículo 31, que los que creían habían seguido a Jesús, los judíos que habían creído, seguían a Jesús. Y Jesús le dice, permaneced en mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo, única y exclusivamente por medio de permanecer en el Evangelio, de permanecer en la palabra, podremos ser libres de la condenación eterna. Por eso es que permanecemos tanto tiempo en seminarios, tanto tiempo, ¿verdad? Llevando uno y otro y cientos o miles de seminarios se han llevado, ¿verdad? O hay personas que han llevado cientos o miles ya también. Y es algo que es necesario, es constantemente, porque la palabra es viva. Si fuera cualquier otro libro, usted lo lee una vez y dice, ah, ya lo leí. Pero cuando es el Evangelio, cuando es la palabra y logramos profundizar cada vez más, entendemos que no hay un límite para la palabra. El límite lo ponemos nosotros. Ah, ya eso lo oí, ay, qué pereza. Otra vez. Si tanto lo sabes, ¿por qué no lo predicas? Si tanto lo sabes, ¿por qué no estás enamorado de esa palabra? De ese Evangelio, que es el poder de Dios para ir y rescatar a tu familia, para ir y rescatar a tus amigos, para ir y rescatar a las personas con las que te ligas en el trabajo. Hace que nos limitamos, ya lo escuché, ¿para qué lo voy a seguir oyendo? Lo mismo de siempre, otra vez, los mismos temas. Tenemos que tener cuidado. No te ensoberbezcas, nos dice Romanos 11, ¿verdad? Porque el olivo silvestre, ¿verdad? Y el buen olivo es Jesucristo, pero las ramas fueron desgajadas, que era Israel. Y nosotros fuimos injertados por medio de la fe y por medio de la palabra. Pero no te ensoberbezcas, no seamos soberbios. Tenemos que ser humildes con un corazón dispuesto a escuchar el Evangelio, un corazón dispuesto a escuchar la palabra. ¿Con qué disposición vienes hoy en este día a escuchar la palabra? Buena pregunta. Y no sé, yo vengo porque me dijeron que tenía que venir. Y solo viene por eso, ojalá les sea de provecho, pero hay que venir a aprender, hay que venir a crecer en la fe. Necesitamos un crecimiento, sí o sí, espiritual. Ahora nosotros, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber creído en el Evangelio, como en los 3 pasos de la salvación en un solo versículo, Efesios 1, versículo 13, habiendo escuchado en él, ¿verdad? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchamos el Evangelio, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído en él, somos sellados, si no, no. La palabra de verdad que es ese evangelio de la salvación. Y eso únicamente por, ¿cómo somos salvos? Por la fe de Jesucristo, que Jesús nos da para poder ser salvos. Es la única forma, pero tenemos que crecer. Hebreos 9, versículo 14. Estamos haciendo un repasito chiquitito, así por encima, ¿verdad? Nada más, de cómo fuimos salvos, mediante qué fuimos salvos. Entonces, Hebreos 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se presentó a sí mismo sin mancha delante de Dios?
limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos. ¿Qué es limpiar nuestra conciencia de obra muerta? Es limpiar nuestra conciencia de pecado. Entonces, si tu conciencia no te acusa en este momento, eres libre de pecado. Pero si tu conciencia te acusa, ¿pero cómo? ¿Cómo ir al cielo usted? ¿Cómo? Ya está listo. Ya está preparado. Si hay algo que te acusa, tienes que revisar tu salvación. 2 Corintios 13:5, que nos dice examinaos, ¿verdad? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si realmente estáis en la fe, si realmente eres salvo, si realmente creíste o solo lo tienes aquí como una materia. Pasé una materia, la tengo en la mente, la tengo en teoría, contesto bien, justo pecador, justo, contesta bien, pero no cree. Por dentro, su conciencia le acusa. Si tiene alguna obra muerta que te acusa, tenemos que examinar, tenemos que revisar la salvación y profundizar. Si Cristo viene en este momento, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos, que son 300 milisegundos, siempre lo digo. O sea, que sería cierre y abra los ojos y listo. ¿Se queda o se va? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cuál es tu accionar? ¿Cuál es la fe que tienes? ¿Cuáles han sido tus obras desde que naciste de nuevo? La fe sin obras es fe muerta. Ese es el mensaje central de esta mañana. Y tenemos que crecer constantemente, estar en un constante crecimiento, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que a libertad nos llamó Cristo Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, ahí, ¿qué hay? ¿Libertad para qué? Para hacer lo que quiero. Libertad para no ir el domingo, porque está lloviendo mucho. ¿Y qué pasa si llueve toda la semana? ¿Qué le va a decir al jefe? Está lloviendo mucho. No voy a ir a trabajar. No, pues le rebajan el día, ¿verdad? Ahí sí van. Espero que nadie se haya quedado en la casa, ¿verdad? Nadie se da azúcar, porque estaba lloviendo mucho. Les felicito a todos por estar acá. Nosotros no podemos cambiar la reunión de los santos por nada, por nada. Por ahí a veces hablo con mi esposa y bueno, hay gente que cambia o sacamos la conclusión, cambian la reunión de los justos renacidos hasta por un vaso de agua. Y no podemos ser así, hermanos. La fe sin obras, fe muerta. Tenemos que estar consolidados en lo que creemos. Tenemos que estar firmes con las metas. Vean, ya vamos terminando el año. ¿Quién ha cumplido las metas? Una de las metas y los propósitos del inicio de año era no faltar un solo domingo. Levántelo o no, no levante la mano. Usted sabrá si ha logrado cumplir esa meta o no la ha logrado cumplir. Juntamente con las otras, leer 4 páginas diarias, por ejemplo. Páginas, no versículos ni capítulos. Páginas diarias, ¿verdad? Es parte ese es el accionar del justo, del renacido, del Hijo de Dios. Sí o sí tenemos que tener una prioridad, tiene que marcarse en nuestra vida que Cristo es nuestro Padre, que Cristo es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Ahora, después de esta introducción, ¿verdad? ¿Cómo fuimos salvos? Tenemos que ver, después de que creímos, cuánto hemos crecido, cuánto hemos caminado, cuánto hemos avanzado. Volvemos a la lectura inicial. Podemos desglosarla un poquito ahí. La lectura inicial, bueno, podemos leer desde el 14, vamos ahí paso a paso, desmenuzando un poquito la lectura. Lo tenemos. Santiago 2, versículo 14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
¿De qué sirve ir proclamando, soy justo, soy renacido, soy, y no hago nada? Y no le predico a nadie, y no invito a nadie, y no soy obediente con la escritura, con el evangelio, con la comunión. No soy obediente a los estatutos, a los mandamientos que hay en las escrituras. Dicen los estudiosos que hay más de 1500 mandamientos en el Nuevo Testamento. Mandatos como amados los unos a los otros. Jesús nos manda a amarnos unos a otros. Jesús nos manda a orar los unos por los otros. Mandamiento. Es un mandato. Y así sucesivamente. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Punto uno es un ejemplo extremo. Y una hermana o un hermano están desnudos porque no tienen dinero. No tienen el sustento diario, no tienen qué comer. Están desnudos y no tienen qué comer. El ejemplo es fuerte, no es cualquier ejemplo. Y usted con su rotulito de justo le dice, no, saciado, tranquilo, caliéntese. ¿Cómo se va a calentar si no tienen ropa? ¿Cómo se van a saciar si no tienen alimento? Y usted como justo renacido no hace nada, entonces esa fe sin obras es fe muerta. Ahora a nivel de iglesia siempre es importante, si hay un caso, usted conoce un caso de necesidad, se acerca al pastor, se acerca a mi persona y juntos podemos colaborar y podemos ayudar a esa persona, podemos ayudar a esas familias. No lo haga al interno, hágalo y compártalo con el pastor. Pastor, estoy enterado de que hay una familia, de que hay una persona, de que hay un hermano o hay una hermana que no tiene ni qué ponerse, que no tiene qué comer. ¿Cómo se le puede ayudar? Ya el pastor le dirigirá cómo se le puede ayudar y el por qué está pasando esa situación, por qué se abarca y cómo se abarca. Siempre tenemos que estar en conjunto, trabajando como iglesia. Que no vaya a ser, ¿verdad? Que hayan personas que se aprovechen de esa situación para sacar provecho de uno y de otro y otro y otro hermano. Juntos podemos hacer una ayuda, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, sino que juntos vamos a ir y vamos a apoyar a ese hermano, porque es la fe sin obras es fe muerta. Juntos vamos a ir y vamos a apoyar a la hermana, ¿por qué? Porque la fe sin obra es, pero juntos, ¿verdad? A unidad nos ha llamado el Señor, juntos. 16. Y alguno de vosotros, dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué necesita el cuerpo? Ropa, porque estaban desnudos. ¿Y qué necesitan? No tenían para saciar comida, ¿verdad? Entonces, pero hay que analizar el caso, si realmente amerita o no amerita. Siempre es importante. 17. Así también la fe, si no tiene obras, en sí es muerta, ¿verdad? Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Asimismo, después de que creímos de que somos justos, que somos nacidos de nuevo, si no accionamos, si no caminamos, es una fe que está encerrada, es una fe muerta, está en un solo lugar, no se va a salir, no va a ir a otras personas para salvarles. Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? Llamados para buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Vamos a ir un momentito del libro de Efesios 2. Efesios 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos? Después de haber nacido de nuevo, después de haber creído, después de tener la claridad del Evangelio y de la palabra,
somos hechura suya. Ya no solo somos creados por Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, somos adoptados hijos suyos por medio de la sangre de Jesucristo, como dice Efesios 1, versículo 5, ahí está cerquita, ¿verdad? Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ahora somos hijos de Dios, ya no solo criaturas, no solo creados por Dios, sino ahora somos hijos de Dios. El 7 nos dice, Efesios 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, continuando, Efesios 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para quedarnos en la casa. Creados en Cristo para dormir bastante. Qué tranquilidad. Tengo la salvación. Ahora voy a dormir día y noche. Para eso murió Cristo en la cruz. O para que usted predique día y noche. Para buenas obras. Tenemos que entender qué es hacer una buena obra. Ahora se da mucho la situación, ¿verdad? Que es difícil y es cuestionable. Hay quienes sacan provecho de eso, en los semáforos también, ¿verdad? El tiempo que invierten en esas esquinas, pues si lo invierten en un trabajo, pues sería remunerado bastante bien. Son bastantes horas que pasan en esas esquinas. Cada quien tiene su razón. Pero ¿de qué nos sirve? Yo era muy dado a esto. ¿De qué nos sirve ayudar económicamente? Es una buena acción, es una buena obra, pero no le das el evangelio, no le das la palabra. La persona no va a cambiar su estado por la contribución que usted le da. Lo que necesitamos es la palabra, el evangelio, compartir con ellos, ¿qué? El evangelio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué Dios preparó de antemano las buenas obras? Para que anduviésemos en ellas. Pregunto y no me conteste. ¿Anda usted en esas buenas obras que Cristo preparó de antemano? Estás predicando constantemente, estás invitando, estás buscando la Biblia, estás aprendiendo, estás memorizando, o estás muy ocupado en sus quehaceres. O tal vez estamos sirviendo, estamos trabajando, pero estamos sirviéndole al pastor y no a Dios. Es como el pastor no viene porque es rotación, entonces yo no voy. No se va a dar cuenta que yo no vine. Ahí quedan las fotos. Ahí quedan registrados quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Pero eso sería servirle al pastor Samuel o a mi persona. No estamos ninguno de los dos en rotación. No nos van a ver. Nos vamos de paseo. Estaríamos sirviéndole al hombre y no a Dios. Aquí nos reunimos por Dios, no por ningún hombre. Que nosotros no somos importantes. La palabra es importante. El evangelio, el Dios que te rescató, que te salvó, que te redimió. Que ibas para un fuego eterno donde es el llanto y es el lloro, es el crujir de dientes. Para ahí ibas. Tenemos conciencia de eso. A veces se nos olvida. Entonces, por agradecimiento al Señor, yo mínimo tengo que congregarme, mínimo. Mínimo tengo que servirle. Es lo menos que podemos hacer. Pero eso tiene que ser una constante en nuestra vida diaria. La fe sin obras. ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus obras dentro de la semana? Siempre es importante reflexionar acerca de ello. Continuamos en el versículo 18 de Santiago 2:18. Santiago 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Será que podremos decir que somos justos, santos, limpios, perfeccionados por la sangre de Jesucristo sin demostrar nada? ¿Qué dice su familia? ¿Da testimonio a su familia que usted es un santo, limpio, puro, renacido, justo?
O por el contrario, irán hombres para hacer como ese, para hacer como esa, mejor me quedo en la casa. Fe sin obras, fe muerta. Nosotros predicamos con nuestras acciones, predicamos con nuestras palabras, predicamos con nuestra actitud, predicamos con nuestro ejemplo de vida cotidiana. ¿Cómo anda ese ejemplo de vida cotidiana? Les he hablado en otras ocasiones de que hay personas circunstanciales. Si estoy con pecadores, se acopla a los pecadores. Inclusive el idioma se adapta. Si estoy con justos, santos, limpios, si estoy con justos, santos y limpios, entonces adapto mi estilo a un justo. No podemos, nosotros, hermanos y hermanas, no podemos ser así. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo demás de mal proviene. Tenemos que ser de palabra. Tenemos que ser de ejemplo. No solo para los vecinos y familia, no para nuestros propios hijos, que siempre es una lucha diaria, carne, espíritu, espíritu, carne. Ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 16 y 17. Siempre tenemos una lucha constante, una lucha diaria. Versículo 20 nos dice, bueno, el 19 nos dice, ¿tú crees en Dios? ¿Quiénes creen en Dios aquí? Levántame la mano. Los que creen en Dios. ¿Creen en Dios? Perfecto. 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Un aplauso. Haces bien. ¿Y qué sigue? También los demonios creen y tiemblan. Usted ni tiembla. A usted ni le asusta faltar un domingo. Los demonios están así. Ellos sí creen. Y ellos sí saben para dónde van. Ellos sí saben el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, de todos esos billones de galaxias que están apareciendo por medio del telescopio James. Los científicos, entre más inteligentes, más investigan, más se convencen de que hay un creador externo a la naturaleza. Entonces, creer solamente en Dios no es suficiente, hay que actuar, porque los demonios creen y por eso actúan, para que usted se separe del evangelio, para que usted se separe de la palabra, para que usted esté lejos del propósito que Dios le llamó a hacer. Por eso le pone bastante que hacer. Por eso le pone bastante cansancio. ¿Quiénes? Los demonios, porque ellos sí creen en el Dios que usted y yo creemos. Y ellos sí tiemblan. Y nosotros a veces dejamos llevar una vida muy liviana, un evangelio ahí. La verdad es que hay muchos que se congregan mejor que nosotros y no tienen el evangelio verdadero. Hay muchos que no tienen la verdad y hacen mayores cosas que las que nosotros hacemos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Abraham tenía el evangelio o no lo tenía en la mano? ¿Había leído cómo Cristo pagó por su pecado? Lo tenía Abraham. No existía el pueblo de Israel aún. Apenas si existía Isaac, el hijo de la promesa. Dios le hablaba a Abraham y él creía. Dios continúa hablándonos a nosotros a través de las escrituras. Pregunto, ¿usted cree? Abraham no tenía la Biblia todos los días para estar ahí, viendo a ver si cree o no cree. Pero por medio de la fe que él tenía en Dios, fue y dio al hijo de la promesa, su único hijo. Usted sabe lo que es ir y sacrificar. Tanto que esperó la promesa, tantos años, y irlo a sacrificar. ¿Por qué? Porque él creía que Dios era tan poderoso que si lo permitía, que si permitía que muriera, lo iba a resucitar. Pero eso es el padre de la fe. La fe de Abraham es impresionante, es grandísima. Entonces nosotros necesitamos tener fe, ahora vivir por fe. Vimos salvos, ya vimos al inicio, por fe.
En Romanos 1:17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Ahora debemos de vivir por fe. Ahora debemos de dar buenas obras. Ahora debemos de caminar correctamente. Ahora deberíamos de servir a Dios y no a los hombres. Si le agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Tenemos que agradar a Dios. No agradarle al líder del grupo en el que estoy, ¿verdad? No, agradarle al Señor con su limpieza, con el trabajo en la cocina, con el coro y con todo lo que los servicios que se llevan a cabo. Agradar a Dios, no a ningún hombre. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Ahora pregunto, después de que nació de nuevo, después de que ya entendió el Evangelio, ¿cuánto has crecido? Una pregunta, cada uno se contesta personalmente. ¿Cuánto has avanzado desde aquel día, del primer día que renaciste, que naciste de nuevo, al día de hoy? ¿Cuántos frutos has llevado? ¿Qué frutos tienes de la nueva vida en Cristo Jesús? Esto es algo para reflexionar, porque el crecimiento espiritual es de suma importancia, igual que el físico. Tienes un bebé, nace un bebé, un día, 2 días, 3 días. A los 3 meses ya tienen que haber un avance. A los 6 meses ya tienen que decir algunas palabritas, ¿verdad? Y ya les dan papita, ¿verdad? Así estripadita y todo para comer. Empiezan, bueno, eso creo. Estoy bien. Sí, a los 6 meses ya. Algunos antes. Después al año y año y resto ya tienen que empezar a dar pasitos y ya ir caminando. Ya más palabritas, a los 2 años ya caminar y decir palabras. Pregunto a los que tienen 2 años, ¿cuánto has caminado con el Señor? ¿Cuántas palabras estás dando? ¿Cuánto fruto estás llevando? Fe sin obras es fe muerta. La fe no puede caminar sin las obras. Va a quedar estancada, va a quedar en un solo lugar. Solo una persona va a ser el que creyó y ya ahí murió la fe. La fe sin obras. Usted como justo renacido, ya santo, limpio, perfeccionado por la sangre de Jesucristo, necesitamos dar fruto. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, cuando nos damos cuenta están en la escuela. Después están graduando de sexto grado, luego colegio y ahí sucesivamente. ¿En qué nivel, en qué grado estás espiritualmente hablando? Si te comparas con un nacimiento de un niño, después de que creíste. ¿Cuántos esfuerzos estás haciendo por tu familia? ¿Cuánto estás predicando o invitando? Hay gente que dice, no, y yo no predico, pero abre su casa y hacemos sectores y hacemos seminarios y están dando fruto y buen fruto. Pero no podemos estar estáticos, no podemos estar quietos. Ahora hay muchos que están sirviendo también. Tenemos que tener cuidado con el servicio, porque dejar de amar a Dios por amar a Dios no es amar a Dios. Hay un dicho por ahí de la antigua escuela. Lo explico. Hay gente que quiere servir tanto y trabaja tanto que ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no tiene comunión diaria con Dios entre semana. ¿Por qué? Porque está sirviendo a Dios. Primero, antes del servicio, la comunión con el Padre. Sin ella no podemos hacer nada. Es la palabra antes de servir. No podemos venir y servir aquí vacíos, espiritualmente hablando. Tenemos que estar llenos espiritualmente hablando para con esa llenura y con esa gracia y con esa alegría de la salvación poderla compartir con los hermanos a los que le estamos sirviendo. Entonces no podemos concentrarnos solo en el servicio también, sino primeramente en la comunión con Dios, que ya esa es diaria cada uno, ¿verdad? Cada día se lleva diariamente, diariamente.
No vaya a ser que tengamos un mal congénito, se dice cuando físicamente no crece un niño. Y hay varios nombres de algunos ahí. No vaya a ser que tengamos un mal espiritual nosotros y no estemos creciendo. Tenemos que revisar, tenemos que mejorar. Esta semana que pasó, ya pasó. De aquí en adelante tenemos que hacerlo mejor, tenemos que reflexionar. Tenemos que meditar qué hicimos bien y qué no hicimos bien, qué podemos mejorar esta semana que viene para el Señor. Claro está. Cuando trabaja en una empresa, la empresa hace, ¿verdad? Pasan un memorándum y demás y tienen nuevos proyectos y tienen nuevas metas y hay que cumplir y hay que crecer y hay que avanzar y esto se hizo mal, ahora se va a hacer de esta forma, se reestructura constantemente para mejorar. ¿Cómo está nuestra reestructuración espiritual para mejorar? Para dedicar más tiempo a la palabra, a la oración, al servicio, correctamente, a la meditación, a la memorización. Necesitamos crecer, sí o sí. Fe sin obras es fe muerta. ¿Cuáles son las obras? ¿Estás dando obras buenas o malas? Que hay obras de la carne y hay obras del espíritu. De hecho, es uno de los versículos de memorización, ¿verdad? Gálatas 5:17. Vamos a ir a Gálatas y vamos a ver algunos frutos que no le competen a los justos, que no le competen a los hijos de Dios, pero puede ser que se estén dando. Gálatas 5:16 nos dice, Gálatas 5, versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 16. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Por qué se nos hace tan difícil andar en el espíritu? Que tenemos carne y una carne con naturaleza pecaminosa, lamentablemente. Y porque vivimos en un mundo lleno de pecado, creado para los pecadores y no para los hijos de Dios. Pero tenemos que saltar, tenemos que brincar y andar en qué? Nos recomienda el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Andad en la carne. Era así. ¿En qué andan, hermanos, en este momento? Andad en el espíritu. Eso es como debemos de andar, en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es como debemos de andar, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? 18 nos dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por eso no estamos bajo la ley, no podríamos cumplir la ley. 18. 19 más bien dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Pregunto, si alguno se encuentra en una de estas obras que voy a citar, hay que chequear cómo está nuestra salvación. O si realmente somos salvos o si no lo son. Porque son las obras de la carne. Dice el 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Puede un justo, debe un justo andar en adulterio? ¿Sí o no? No, seguros. ¿Sí puede o no puede? No debe andar. No debe. Entonces, continúo, dice que son adulterio. ¿Un justo debería andar en fornicación? ¿Sí o no? No debería de andar en fornicación. En inmundicia, laxivia, en idolatría. ¿Cómo se vería un justo idolatrando
algo o alguien. No son solo imágenes, ¿verdad? No son solo piezas de yeso, de madera o demás. Pueden idolatrar el dinero, pueden ser avaros, pueden idolatrar a su familia, su madre, su padre, sus hijos. Tenemos que tener cuidado de no ser idólatras. Continúo. Es que no es ni para citarlo, pero ya. ¿Podrá un justo andar en hechicerías? Pero sí pueden andar en chismes. Recuerden que no hay pecado grande ni pequeño, pecado es pecado. ¿Ok? Continuamos. Entonces, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Un justo debería andar en pleitos. Hay días buenos y hay días no tan buenos. Hay eh, hay días diferentes. Las hormonas suben y bajan, se alteran y demás. Usted no puede andar en pleito siempre. Pero usted no puede andar en disensión. También viene por ahí adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Un justo no puede andar dividiendo a la iglesia. De ninguna forma, bajo ninguna circunstancia. Puede andar dividiendo a la iglesia. Hermano, si usted escucha un chisme del pastor, ¿qué es lo primero que usted hace? Ay, vio lo que andan diciendo. Me contaron. ¿Sí o no? Usted ahí le cuenta 5 primero. Y ya se ponen de acuerdo y se crea y dicen, ese pelón, sí, ese pelón. Y ya se comieron al pelón. Si usted escucha un chisme mío, tiene que venir a mí inmediatamente. Y si puede traerme al chismoso también. Y lo resolvemos. Y se corta. Pero tenemos que aprender. Nuestra cultura es bastante eh, frágil en ese punto. No somos confrontadores, no estamos acostumbrados a que nos confronten. Estamos acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, no podemos andar en enemistad. Eso es división de la congregación. Si usted escucha un chisme, un cuento, cualquier cosa que está pasando, que mire, que dicen que el pastor Samuel, que el pastor Marvin, que el pastor Víctor, que el pastor, que cualquier pastor, y una vez vaya al pastor y le dice, pastor, escuché esto, ¿es cierto o es mentira? ¿Qué pasó? Y nosotros, delante de Dios, podremos resolver la situación en lo que se está diciendo. Y llamar al hermano, a la hermana que está diciendo a ver qué es lo que pasó realmente. Nosotros no podemos andar en ninguno, no podía andar en adulterio, ¿cierto? No podía andar en fornicación, un justo. Ah, pero sí puede entonces andar en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es separación, ¿verdad? En herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Nos equivocamos como humanos, sí o no? Supuesto. Pero que anda en el espíritu, cambia su parecer y continúa creciendo espiritualmente. No se queda en un hueco, no se queda en un espacio, no se queda en el pasado, ni avanza al futuro, porque entonces es ansiedad. Ni el pasado ni el futuro, estamos en el presente y estamos con Cristo y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Porque exceso de pasado es depresión y exceso de futuro, ansiedad. Dos enfermedades actuales. Vamos en el día, hoy, con Cristo Jesús, caminando en buenas obras para las cuales fuimos creados en Cristo Jesús. Buenas obras, tenemos que caminar. Los frutos del Espíritu que vienen acá también, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Nosotros debemos de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, con Dios, no viendo al hermano, a la hermana que se equivoca, que esto y que el otro, no, viendo al Señor que pagó por todos nuestros defectos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Hombre, ¿cómo va a morir por esa gente? No, qué bárbaros, ¿cómo andan? Eso dijo Dios. Cristo fue a la cruz y derramó su sangre y pagó por usted y por mí. ¿Quién es usted para juzgar al hermano o a la hermana? ¿Quién soy yo para juzgar? Andemos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay hermanos lija, ¿verdad? O hermanas lija que sirven para raspar la paciencia del otro, ¿verdad? No nos andemos irritando, amémonos unos a otros. Tenemos que ayudarnos, colaborarnos unos a otros, crecer espiritualmente juntos. Porque hermanos, la fe es esencial para todos. Efesios 11, versículo 6, y es el capítulo de la fe, se le llama. Fe sin obras, fe muerta. En Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto, porque si no tengo fe, no puedo ser salvo. Punto 1. Pero después de que soy salvo, tengo que hacer obras. La fe sin obras, fe muerta. Es imposible que yo agrade a Dios. ¿Cómo ven la situación de Lot? Que Dios le dice a Abraham, si hay 10 justos en esa ciudad, no castigaré a la ciudad por amor a los 10 justos. ¿Agradó Lot a Dios? Más bien su tío Abraham intercede por Lot, para que no le vaya como le va a ir a todos los pecadores de la ciudad. No habían 10 justos en ese lugar. Es increíble, es impresionante. No podemos caminar así, no podemos estar tan escasos. Necesitamos andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es pensar en la evangelización, pensar en las almas que se pierden, no estar discutiendo aquí una cosa y la otra, sino caminando juntos, cuidándonos las espaldas unos a otros, predicando el Evangelio, predicando la palabra, creciendo en buenas obras preparadas de antemano. ¿Por quién? Por nuestro Creador, por el nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Debemos de estar siempre, constantemente, creyendo, caminando. Cuando vemos algunos ejemplos de gente que ha creído en la Biblia, por ejemplo, en Hechos, vamos a ir al libro de Hechos. En Hechos, capítulo 8. En Hechos, capítulo 8, alguien que creyó, que fue salvo, que fue redimido también por la sangre de Jesucristo, claro está. Aquí vemos a Felipe. Vamos a ver cómo actúa, cómo debería actuar un hijo de Dios. Dice Hechos 8, versículo 26. Hechos 8, verso 26. Nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok. El Señor, los ángeles son espíritus ministradores, son mensajeros a la disposición y a la orden de Dios. Y un ángel le dice a Felipe, ¿qué le dice? Habló a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino
que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En el 27 dice, entonces Felipe se quedó en la casa viendo tele. ¿Sabe qué hubiera pasado si Felipe se queda en la casa viendo tele? A Etiopía no hubiera llegado el evangelio por medio de este etíope eunuco, que Felipe le predica el evangelio, le predica la palabra. La fe sin obras, fe muerta. Felipe tiene fe y acciona. Es imposible que usted sea hijo de Dios y no accione, no camine, no avance, no crezca, no tenga eh, no tenga una pasión por las almas. Tenemos que ser apasionados por el evangelio, por la palabra, porque otros no vayan al fuego. Ya nosotros, por medio de la fe, fuimos librados, porque otros no vayan al fuego. 27, vamos a leer correctamente el 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces Felipe se junta al carro, él iba leyendo a Isaías, él no entendía, Felipe, estoy resumiendo la historia por el tiempo, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Por eso es que hay que hacer seminarios, porque necesitamos que nos expliquen la palabra. Por eso es que necesitamos estar con un justo renacido que nos predique, para entender la palabra, como el etíope, viene a hacer votos, viene a Jerusalén a adorar a Dios, pero no entiende Isaías 53, que es exactamente lo que dice acá abajo. Dice el 31, Hechos 8, versículo 31, dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe no conocía de Jesús. Perdón, el eunuco no conocía de Jesús. Y Felipe empieza a predicarle. Entonces, ¿qué le dice Felipe en el 35? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? ¿Qué estás anunciando? ¿Qué anuncia usted todos los días a sus vecinas? El chisme es más fresco. Usted llega a una pulpería y se da cuenta de todo. La excusa es ir a comprar pan. Para ver qué chisme hay nuevo. Nosotros no estamos para anunciar chismes. Estamos para anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que compartes en el WhatsApp? El evangelio de Cristo. Versículo. Ay, es que en la iglesia solo pasan versículos. Qué pereza, qué aburrido. ¿Y por qué quiere que pasen? Los chistes de Pepito. No, hermano, andemos en el espíritu y no en la carne. La carne quiere gozar y quiere vacilar y quiere descansar y quiere dormir. El espíritu quiere predicar. El espíritu quiere aprender palabra. El espíritu quiere venir a la iglesia. El espíritu quiere estar pegado a todos los seminarios. La carne no. La carne está cansadita y no quiere ver nada porque tiene pereza. 35, Felipe, vamos a ver, 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El 37, para saltar por el tiempo, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien pues. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope eunuco es salvo. Después de haber caminado, después de haber andado en su carreta, en lo que esto fuere, se supone que hay una distancia por carretera de 4.000 kilómetros, en línea recta de 2.770 kilómetros.
de Jerusalén a Etiopía. No lo tengo, no hagan una, ¿verdad? Este, una doctrina de esto. Hay que ver bien, o iremos con una cinta a medir. Pero si eran muchos kilómetros. Que Felipe viene, ¿por qué? Porque ama a Dios, pero no conoce a Cristo. Ahora conoce a Cristo y Etiopía, en algún momento el 90% de los etíopes eran cristianos. Ahora ha bajado a un 60%. ¿Pero todo por qué? Porque hubo uno que tuvo fe, creyó y accionó. ¿Quién fue? Felipe. ¿Cuántos hay aquí que creyeron, que tienen fe? Pues falta accionar. Acción, caminar, andar en el espíritu. Eso es lo que nos falta. En Hechos 2 vemos a un protagonista también, aquí estamos cerca, en Hechos, en Hechos, versículo 2, versículo 14, Hechos 2, versículo 14. Vemos al apóstol Pedro, que aunque había negado 3 veces a Jesús, se había devuelto al mar a pescar y demás, se había devuelto a su vida antigua. Después Jesús en 3 ocasiones le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. De ese Pedro estamos hablando, que cometió muchos errores, que se salió de la barca, se salió del sitio seguro. La barca representa la iglesia, la comunión de los santos, estar seguros. Si usted no está en la iglesia, usted no está seguro, hermano, hermana. Si usted en este momento está en la playa, usted no está seguro. Su espíritu no está seguro, no se está alimentando. No me digan que van a la playa a orar para que todos los costeros se arrepientan. Tenemos que estar seguros en la barca. Vaya entre semana, venga el domingo, sale más barato. En serio. Entonces, Pedro, que hizo actuó de diferentes géneros compulsivos, le cortó la oreja a Malcolm, sacó la espada y ¡pum! Cortó la oreja y Jesús le pega la oreja nuevamente al guerrero, a Malcolm. Pedro actuaba así, pero Pedro creyó y Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Yo le pregunto, iglesia presente, ¿amas al Señor? Qué difícil responder esto. Qué fácil decir yo te amo, Señor, tú sabes que yo te amo, pero haces otra cosa. Entonces, ¿el amor dónde está? ¿Jesús es tu Señor? Pregunto. ¿Jesús es su Señor? ¿Es usted esclavo del Señor? Entonces, si Jesús es su Señor, usted es esclavo y Jesús lo que diga, usted lo hace. Nos falta tanto por crecer, iglesia. Nos falta tanto por actuar, tanto por accionar en fe, de acuerdo a la palabra de Dios. A ser obedientes, a tener la fe verdadera al tope, al límite, a estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer lo que esta gente hacía. Y ahora vamos a ver, si no se me olvida, ahí podemos ver en Santiago 5 lo que Elías hace, pero era sujeto a pasiones, igual que nosotros. No era gente de otro, nada, de otra estructura, eran igual que nosotros, de carne y hueso. Pero para ellos no había nada más que el Señor. Para nosotros hay muchas cosas más que tenemos que ir apartando para poder tener el camino libre para servirle al Señor. ¿Qué pasa con Pedro? Aquí en Hechos 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y empieza Pedro a predicarle a los que recién habían gritado: crucificadle, crucificadle, crucificadle. Vean con la valentía que se levanta Pedro a predicarle, aún a los mismos que lo estaban persiguiendo para matarlo a él.
Porque Pedro tenía fe y acciona. Y acciona en la predicación. ¿Y cuántos se salvaron en el primer discurso de Pedro? 3,000. Una iglesia de 3,000 en una sola prédica. De alguien que creyó y accionó. ¿Dónde dice? Aquí estamos en Hechos 2, ahí mismo, pero el 41. Hechos 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas por la prédica de alguien que lo negó 3 veces. No podemos quedarnos en la negación. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que saber que Él ya perdonó todos nuestros pecados una vez y para siempre. Y ahora andar en el Espíritu, no andar en las obras de la carne. Si Pedro se hubiera quedado en las obras de la carne, con lo que él hizo, pues ahí habían 3,000 personas. Y después en la segunda prédica, Hechos 4, versículo 4. Hechos 4, verso 4. Segundo discurso de Pedro. Hechos 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como de 5,000. A una multitud le estaba predicando Pedro. Pero con fe, él acciona. ¿Y qué? Y predica. Entonces nosotros a veces nos parece que esta gente era diferente, pero vamos a ver en Santiago, no tenían nada que hacer en la casa. Pedro era casado, Pedro tenía esposa. La Biblia nos habla de la suegra de Pedro. ¿Qué diferencia hay ahora? La diferencia es que la prioridad de ellos es Dios. En Santiago 5, el libro de Santiago, la carta más bien, 5 nos dice 17. 5:17. ¿Lo tienes? ¿Será que esta gente era de otro mundo? Nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿cómo era Elías? Dice, sujeto a pasiones, los dice el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía que luchar como nosotros luchamos constantemente. Luchar con el cansancio, luchar con los que lo seguían, luchar con los profetas de Baal. Tenían que luchar por su vida. Se escondió. Claudicó en 2 pensamientos. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que este sí es el evangelio verdadero o habrá otro? ¿Cuál otro? Si nos están hablando con la palabra y no hay otra palabra, es esta, es la única. No hay otro. Este es el evangelio verdadero. A veces hemos claudicado en 2 pensamientos, pero no. Este es, y no hay más, y no hay otro. Ejemplo, David, ejemplo que todos sabemos, no vamos a ir a los pasajes. David creyó a Dios y accionó en la fe. ¿Y qué hizo con el gigante, con Goliat? Que medía 6 codos y un palmo, que eso son como 3,25 metros más o menos de altura. Él siendo muchacho, él acciona, dice: ¿quién es este gigante que viene aquí a retar a los ejércitos de Israel? Porque él sabía quién era su Dios. Hermano, hermana, le pregunto, ¿usted sabe y tiene claro quién es su Dios? ¿Usted sabe lo grande y poderoso que es, creador de los cielos y de la tierra? ¿Usted cree que no puede resolver su problema? ¿Usted cree que no puede salvar su familia entonces? ¿Usted cree que no puede darle el trabajo que necesita? ¿Usted cree que Dios es muy pequeño para el gran problema que usted tiene? Dios es muy grande
Pero si tenemos que pasar por pruebas, aunque sea por un poco de tiempo, para que sea probada nuestra fe como el oro, que aunque perecedero pasa por el fuego, si nuestra fe tiene, si es necesario, vamos a ir a 1 Pedro, ¿está bien? 1 Pedro 1, sí, aquí estamos a la par. Ahí a la par, no se muevan. Dejen la Biblia donde está. 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, hermana, si está pasando por pruebas es porque es necesario que nuestra fe salga a brillar, que avancemos en la fe, que crezcamos, que seamos diligentes, que podamos caminar correctamente delante de Dios. Cada quien está con su lucha, cada quien está con su problema, cada quien tiene su debilidad y cada quien tiene su fortaleza. Tomémonos de la fortaleza en Cristo Jesús para poder caminar, avanzar, no quedarnos más estancados. Aquí hay hermanos de muchos años de tener el evangelio y tenemos hermanos recién nacidos. Y siempre hay una característica que cuando hay recién nacidos traen gente, ¿han visto? Y este y aquel y traen y al primo y le andan predicando a todo mundo. ¿Por qué? Porque hay una alegría, que hay un primer amor. Le pregunto a los más viejitos en el evangelio, su alegría, el gozo de su salvación, su primer amor, ¿a dónde está? Pues habla Apocalipsis, Apocalipsis 2. Vamos a ver un momentito ahí Apocalipsis, que le habla a la iglesia. Han hecho todo muy bien, pero ¿qué pasó? A ver. Apocalipsis 2, versículo, vamos a leer desde el 1 al 4. Apocalipsis 2, 1 al 4 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya todo, detectan a los falsos creyentes. Dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿A quién le gustan los malos? ¿Quién soporta a los malos? Y nadie, ¿verdad? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Con esto hay que tener mucho cuidado ahora en estos tiempos, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 11, versículo 13, 14 y 15. El 13 dice, falsos apóstoles de Cristo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, falsos profetas, falsos apóstoles que hay hoy en día. Esta iglesia discierne eso, la iglesia de Éfeso. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado, ¿y qué dice? Y los has hallado mentirosos. ¿Conoce usted mentirosos? Un justo no debería mentir. Y siempre lo he dicho, ¿por qué? Que un justo no debería mentir. ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién se anima? Bueno, un justo no puede mentir porque el padre de la mentira y el que miente desde el principio se llama Satanás. Así que justos, santos, limpios y perfeccionados por la sangre de Jesucristo. No digan una sola mentira.
Que si dicen una sola mentira, ustedes andan en la carne y no en el espíritu. Ustedes están obedeciéndole al diablo y no al que pagó en la cruz por usted. No es posible, no es concebible que un justo renacido ande mintiendo. Sea la consecuencia que sea, diga la verdad. A nuestra cultura costarricense no le es fácil decir la verdad. Es más fácil andar. Pero nosotros como justos tenemos que aprender a decir la verdad. Aunque tengamos que aprender, aunque tengamos que practicar, debemos de andar en verdad. Aquí la iglesia de Éfeso vio a los falsos apóstoles, a los mentirosos. Los detectó perfectamente. Y después, ¿qué dice? En el 3, y has sufrido. ¿Cuántos han sufrido? Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia se esforzó, sufrió, trabajó arduamente, detectó a los mentirosos. Ha hecho todo bien, parece, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fe sin obra, fe muerta. Y haz las primeras obras. ¿Cómo fue tus inicios en la iglesia? Contentos con la palabra, con el evangelio, ¿verdad? Admirados. Yo recuerdo cuando llegaba el pastor Samuel allá a Ciruelas, donde estábamos, eran las 7 de la noche, empezaba a predicar, eran las 10:20 y estábamos así todos, así ojos pelados a las 10:20 todavía. Pero ahora no queremos estar ni hora y media aquí, entonces tenemos que volver a qué? A las primeras obras. Porque para nosotros todo lo que nos predicaba era nuevo, aunque era la misma Biblia. Sé que hermanos de la abuelita están pasando por lo mismo, ¿verdad? Y digo, wow, ¿y dónde sacó todo eso? Siempre ha estado, es la misma Biblia, pero estábamos ciegos por Satanás. Entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde has salido, en qué condición estabas cuando te predicaron la palabra, cuál fue tu actitud cuando naciste de nuevo. Hay unos que dicen, ah, uy, me quité un peso de encima, ¿verdad? Y hay unos que hasta hacían así porque sabían que iban para el infierno. Pero fue pasajero, fue una actitud y ya, no se comprometieron con la iglesia. No podemos ser así nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres, si no te hubieres, ahí está en pantalla, arrepentido. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, si nuestras acciones delante de Dios no han estado bien, si no han sido las correctas, si no tenemos el primer amor que tuvimos al inicio, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra. ¿Verdad? Siempre en la Biblia constantemente vemos muchos hombres de fe en Hebreos 11. Vamos a dar una pasadita nada más. Según yo íbamos a leer bastante Hebreos 11, pero ya por tiempo. Hebreos 11. Sí, rápidamente. Dice Hebreos 11, bueno, vamos a leer desde el 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Certeza, tenemos la certeza de lo que esperamos, esa salvación tan grande. Y estamos convencidos aunque no lo vemos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Usted cree que por la palabra de Dios se creó todo, sí o no? Por la fe. Simple y sencillamente es por la fe. La física cuántica contradice ahora la teoría del Big Bang porque dice que no es materia lo que explotó al inicio, sino que es un fotón de energía y energía ellos lo traducen como una fuerza invisible. Ahí está Dios, la fuerza invisible que creó todo por su palabra.
Ahí está Dios actuando. Entonces, nos dice que en el versículo 2 nuevamente, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, eso lo creemos, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, ¿qué dice? Aquí viene la explicación de por qué Abel, Caín, Caín, Abel. A mí me decía un montón de tonterías, no tengo tiempo para decírselas, pero en la falsa doctrina me decían muchas cosas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era Abel justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellos. Abel era justo. ¿Quién le predicó a Abel? El mismo que le predicó a Caín, Adán. Su padre Adán tuvo que decirles y predicarles, y lo que pasó en el huerto del Edén, Abel creyó, Caín no creyó. Aquí refleja, es sombra. Abel es sombra de los justos, de los que creen, y Caín de los que no creen. Mismo expositor, mismo predicador, Adán, su padre, diferente fe, diferente creencia. También nos dice el versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradó a Dios, Enoc, y fue traspuesto, fue llevado vivo, no murió. ¿Saben por qué? Porque esto es sombra, esto es un motivo de alegría para nosotros los justos. La, el haber traspuesto a Enoc y haberlo llevado al cielo vivo significa o es sombra, tipifica el arrebatamiento de la iglesia. Que si Cristo en estos tiempos se cumple el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a ser transpuestos delante de Dios sin ver la muerte física. Entonces esto es un motivo de gran alegría. ¿Tienen fe, no? Por fe Él fue transpuesto. Nosotros, ¿cómo seríamos transformados en el aire? En un abrir y cerrar de ojos, por fe, igual que no, por fe. Sombra de la iglesia, ¿verdad? Que va a ser llevada. Pero sin fe, ¿qué dice? El 6. Leemos juntos, lo tenemos, ¿sí? Ok. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé nunca había visto un diluvio, difícilmente un aguacero, aparentemente en esos tiempos no. Tal vez una llovizna, no un aguacero como los que han venido, ¿verdad? En estos días, como a las 2 de la mañana allá por mi casa, estaba cayendo fuerte la lluvia. Noé no sabía nada de esto, pero Dios le advirtió de lo que venía sin que verlo. ¿Y creyó o no creyó Noé? Y hizo un arca. 100 años trabajando, 100 años trabajando. Noé haciendo el arca, pero fue obediente a Dios. Creyó, la hizo. Entraron los animales por el mandato de Dios y preservó la especie humana. 8 entraron en el arca. ¿Pero cómo fue? Por fe. Y Noé fue muy diligente. Trabajó mucho para obedecer a Dios. ¿Cuánto estás trabajando? ¿Cuánto estás trabajando por la obra del Señor? Para obedecer. ¿Cuánto te estás esforzando? Nosotros tenemos que ser muy diligentes. El apóstol Pablo siempre me llama la atención, me identifico porque dice que él trabajaba para no ser cargo, no ser carga a las iglesias donde iba. Aunque Filipos le ayudaba y demás, pero él siempre trabajaba para no ser carga. El apóstol Pablo era diligente, era trabajador, se esforzaba y predicaba el evangelio. Así que ninguno de los que estamos aquí presentes tenemos la excusa de decir, es que yo trabajo mucho. Los pastores como no trabajan ya y sí se dedican a eso, yo no.
Revisemos la vida del apóstol Pablo. A ver si no era esforzado, si no era diligente, si no era trabajador. Junto con Priscila y Aquila. Hacía casas con Aquila y predicaba. Se esforzaba. Así que todos los que estamos aquí trabajamos, o eso espero. Y si no, están en busca de. Pero igual tenemos que esforzarnos por la obra del Señor. Pero tenemos que creer. Y al creer y al tener la fe, se activa la obra. Tenemos que dar buenas obras, porque la fe sin obras, por ende, es fe muerta. Entonces vamos a finalizar por el tiempo. Hasta aquí. Señor, sumamente agradecidos, Padre, con tu palabra, con el Evangelio. Gracias porque cada día nos enseñas, nos recuerdas y nos demuestras tu amor, ese amor tan grande